Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar a las biomoléculas, pero inorgánicas. En la siguiente clase hablaremos de las orgánicas, haciendo hincapié en el agua. También mencionaremos algo de los gases y las sales minerales. Pero en principio, ¿qué son las biomoléculas? Son las moléculas que componen la vida. Eso es lo que significa. ¿Y una molécula qué es? Una molécula es un conjunto de átomos, ¿verdad? De diferentes elementos. Y aquí tenemos a los elementos principales para la vida: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Por lo tanto, si completamos este esquema, tendríamos esto: los elementos biogenésicos, más conocidos como los bioelementos, los elementos de la vida, ¿verdad? De tres tipos: primarios, secundarios y los oligoelementos. Los tenemos aquí mejor. Fíjate que dentro de los primarios tenemos a estos, que son los más importantes, los que tienes que recordar. Se encuentran en la materia viva en un 96%. Ojo, nos referimos a la materia viva. Por ejemplo, el carbono conforma el eje central de las moléculas orgánicas. Luego tenemos al oxígeno, cuya forma molecular es el O2. Es producto de la fotosíntesis y por supuesto participa en la obtención de energía mediante la respiración celular. Todo eso lo vamos a ver luego en el curso. El nitrógeno es el gas más abundante de la atmósfera, se encuentra aproximadamente en un 78%. Luego tenemos al fósforo y el azufre. Fósforo, componente de ácidos nucleicos, y el azufre también de las proteínas. Luego tenemos a los secundarios. Fíjate la proporción en la que se encuentran en la materia viva: un 3,9%. Aquí tenemos al calcio, que es el mineral más abundante en el organismo. Sus sales van a constituir estructuras rígidas. Participa en la contracción muscular y también en la coagulación sanguínea. Luego tenemos al sodio, al potasio y al cloro. Seguramente habrás escuchado hablar de la bomba de sodio-potasio, que lo vamos a ver más adelante en el curso. Ellos van a intervenir en el balance de agua y sales, y su deficiencia conduce a la deshidratación. Y por supuesto, los oligoelementos, fíjate la proporción: 0,1% en la materia viva. Por lo tanto, tienes que recordar los primarios. Volviendo al esquema inicial de las biomoléculas inorgánicas, estudiaremos primero al agua, que ameritaría un curso completo. Sin embargo, vamos a hacer un resumen de sus principales características, su importancia para la vida. Ahora vamos a explicar las principales características del agua, y estas devienen de su composición. La molécula del agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, tal como indica su fórmula química H2O. Son elementos no metálicos, y aquí la principal característica que tienes que recordar es la electronegatividad. ¿Por qué? Porque esta va a determinar las características fundamentales del agua. Electronegatividad quiere decir como que le gustan los electrones, es la capacidad que tienen los átomos de atraer electrones para sí. Entonces, cuando los juntamos, va a pasar esto: se forma el famoso enlace covalente que se da entre no metales. Pero como el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, quiere los electrones para sí mismo. Por lo tanto, se va a establecer aquí como que una carga negativa y al otro lado una carga positiva. Parece como que el hidrógeno pierde los electrones por ese carga positivo y el otro los gana, el oxígeno. Esto va a determinar la naturaleza polar de la molécula del agua. Ahí tenemos su representación clásica. Ahora imagínate millones de moléculas polares. Tendríamos lo siguiente: se establecen estas atracciones, carga positiva con carga negativa. Eso es lo que se llama el famoso enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno, que es la que va a determinar la mayor cantidad de propiedades del agua. La principal característica de la molécula del agua, habíamos comentado, es su polaridad. Y aquí vamos a presentar otras características físico-químicas. Por ejemplo, presenta su densidad máxima a 4 grados centígrados. Esto quiere decir que se comporta como aislante térmico. Fíjate cómo se presenta el agua: sólido, líquido y gaseoso. Resulta que el hielo flota sobre agua líquida debido a que las moléculas de agua se asocian formando cristales moleculares hexagonales, como vemos aquí, donde las moléculas están más separadas que en estado líquido, como se puede apreciar aquí. Y como el agua alcanza una máxima densidad, unos 4 grados centígrados, entonces cuando es hielo es menos denso y por eso flota. Ahora bien,
El hielo o agua en estado sólido que flota sobre ambientes acuáticos reduce la transferencia de calor hacia la atmósfera, evitando así su congelamiento. Ese detalle es importante. Otra cuestión es su bajo grado de disociación. Tiene un comportamiento anfótero, se dice, como base y como ácido. Luego tenemos el elevado calor de vaporización que se complementa con el elevado calor específico. Debido a estas capacidades, el agua evita variaciones bruscas de temperatura en los organismos y en el ambiente. Esto quiere decir que se va a comportar como termorreguladora. Requiere, por ejemplo, mayor cantidad de calor que otras sustancias para variar su temperatura 1 grado centígrado. Eso es lo que quiere decir elevado calor específico. Luego tenemos que el agua también se comporta como fuente de hidrógeno para la fotosíntesis. También tiene funciones estructurales. Recuerda que en el ser humano aproximadamente el 70% es agua. Transporta nutrientes, por supuesto. Esto le ayuda su capacidad de disolvente universal y estas características dependen precisamente del enlace puente de hidrógeno que se establece entre las moléculas. También una gran cohesión interna. La cohesión interna hace que presente una elevada tensión superficial y por supuesto que sea disolvente universal nos ayuda para el transporte de nutrientes. ¿Y qué significa esto de la tensión superficial? Pues bien, la superficie del agua ofrece cierta resistencia a perder su continuidad debido a la atracción entre sus moléculas. Este efecto, por ejemplo, permite soportar el peso pequeño de un insecto sin ser penetrado. También, gracias a la tensión superficial, se da la capilaridad, que no es otra cosa que la capacidad del agua de ascender por las paredes de un capilar. Esto también gracias a las fuerzas de cohesión y de adhesión. De esta forma, el agua que absorbe la planta llega desde la raíz hasta todas las partes de la planta. También tenemos la función amortiguadora que depende de la gran cohesión interna. Precisamente debido a esta elevada cohesión, el agua sirve como lubricante entre estructuras que friccionan y evitan el rozamiento. Otra característica fundamental del agua es que es el lugar favorito donde se realizan reacciones químicas debido precisamente a sus propiedades, sobre todo esta de disolvente universal. Nosotros sabíamos que el agua es una molécula polar y que sea disolvente universal implica que tenga una elevada constante dieléctrica. Dieléctrica quiere decir que es mal conductor de la electricidad. Y así es, el agua pura no conduce la electricidad. Lo que lo hace conductor es cuando está en solución, ¿verdad? Son las sales las que generan que sea altamente conductiva, pero el agua destilada o el agua pura no conduce. Esto nos lleva a la siguiente idea. Fíjate este esquema. Las moléculas de agua que se encuentran aquí, al ser polares, se disponen alrededor de los grupos polares del soluto. Esto que está aquí es un cristal de sales. Entonces, en esta disposición van a llegar a desdoblar los compuestos iónicos en aniones y cationes, que quedan así rodeados por las moléculas de agua. Este fenómeno se llama solvatación iónica. Fíjate cómo los han separado. Bien, tenemos entonces aquí, les hemos presentado las principales características del agua. Lo que hemos escrito de color negro vendrán a ser las propiedades químicas. Lo que hemos escrito de rojo vendrán a ser las propiedades físicas. Y lo que está de azul vendrían a ser las características del agua fundamentales o su importancia biológica. Bien, ahora nos toca hablar de las sales y de los gases. Ahora vamos a repasar las características más importantes de los gases y las sales minerales. Dentro de los gases tenemos, por ejemplo, al O2, que es necesario para la respiración aeróbica. Libera CO2. Ya que mencionamos al CO2, lo escribimos aquí. El CO2 atmosférico es la puerta de entrada del carbono y este se utiliza, por supuesto, para la fotosíntesis, para elaborar luego glucosa. El nitrógeno forma parte de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Ahora hablemos de las sales minerales. Tenemos aquí ya el esquema completo. Son básicamente de dos tipos, insolubles y solubles. Las insolubles se encuentran formando parte de conchas y esqueletos, como por ejemplo el carbonato de calcio, que es componente estructural de conchas de moluscos, bivalvos, gasterópodos, esqueletos de corales y esqueletos de vertebrados, por ejemplo el fosfato de calcio.
Las sales minerales solubles, por supuesto, se encuentran en disoluciones iónicas. Y aquí encontramos al ion sodio, ¿verdad? Potasio, calcio, ¿verdad? El ion magnesio. Y de los aniones, lo que tienen carga negativa, por supuesto, el cloruro, el sulfato. Aquí tenemos el bicarbonato, el ion bicarbonato. ¿Cuál es la importancia biológica? El mantenimiento de la concentración, la homeostasis. Esa es la importancia biológica. ¿Qué significa homeostasis? Significa autorregulación. Esto quiere decir, por ejemplo, que van a contribuir a la regulación del pH y del equilibrio osmótico. Equilibrio osmótico, por ejemplo, quiere decir la relación de agua que hay en el medio intracelular, o sea, dentro de la célula, con el medio extracelular. Hay que agregar también que las sales intervienen en numerosas reacciones del metabolismo, como por ejemplo el sodio y el potasio intervienen en la regulación de la presión osmótica, en la transmisión del impulso nervioso, ambas, el calcio en la contracción muscular, el magnesio, por ejemplo, parte fundamental de la clorofila, fotosíntesis. Eso hay que recordar. También podemos mencionar al hierro como constituyente fundamental de la hemoglobina. Bien chicos, hasta aquí la clase de hoy. Ya tenemos el panorama completo entonces. En la siguiente estudiamos las biomoléculas orgánicas. Recuerden que la práctica sea el maestro. No se olviden de resolver el simulador que les dejamos al final de este capítulo. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.